China fue conquistada en las guerras del opio por una mafia de Occidente, cuyas formas eran distintas a lo visto en el resto de la historia. Por primera vez, el mapa de todo el mundo estaba sobre la mesa. El emperador, desde su castillo pronto a ser ceniza, exigía demasiado del comercio internacional. Desde las entrañas del Potosí, los ríos de plata fluían hasta las cuencas del Mar Amarillo. ¿Acaso la mafia de Occidente planeó introducir el opio en la ecuación? Quizás aprovechó la coyuntura que devino en un dragón debilitado por el humo blanco. La dinastía Qing, imaginándose el centro del mundo, no vio venir a los barcos europeos con sus cañones de futuro. Cuentan que el palacio ardió por 3 días y 3 noches y alumbró los ojos de los soldados ingleses y franceses que lo saquearon. En aquel siglo, navegando en las aguas tormentosas que dejó la derrota de Napoleón, la mafia de Occidente había logrado establecer un banco central en Estados Unidos. El molde institucional lo puso el Bank of England, que a su vez lo heredó del Bank of Amsterdam. En fin, a despecho de la memoria de Thomas Jefferson, se fundó el Second National Bank y endeudó a todos los ciudadanos del imperio naciente. En la misma década, Simón Bolívar endeudaría a los futuros países latinoamericanos a cambio de una posibilidad de triunfo en las distintas guerras de independencia. La creación de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o HSBC Bank tras la derrota de China es un acto de conquista. Los perdedores tendrían que pagar los daños de la guerra a esa institución domiciliada en Hong Kong y para eso adoptarían un modelo de moneda nacional y banco central, similar a lo ocurrido en América. La deuda, hay que subrayar lo siguiente, es para comprar armas. Los bancos entregan papeles al deudor y éste los intercambia por apoyo militar. Luego, el país entero se encuentra comprometido financieramente y debe alinear su economía de cierta manera que, sigilosa, succiona el valor de los ahorros de la gente mediante la impresión monetaria. No había visto la tierra una forma de conquista tan sofisticada hasta que al rey Guillermo III se le ocurrió hacérselo a su propio imperio. Aunque no era su gente, William de Orange venía de la República de Holanda. Ahí la sanguinaria East India Trading Company había tomado del cáliz del poder mundial. 3 siglos después, la mafia de Occidente sabía lo que tenía entre las manos. No valía la pena, cual Cartago, destruir la región conquistada. Con mantener el control de la economía y de la producción de armas era suficiente. Cual sigilosos tentáculos, sus préstamos se habían colado en las habitaciones de los papas, Pío y Gregorio, por ejemplo, para asegurar la posición de la Iglesia en un ajedrez extremadamente complejo. La mafia de Occidente financió el movimiento bolchevique que asesinó al zar Nicolás y a su familia. A veces es mejor operar en las sombras y lograr que las fracturas en el pueblo del país enemigo crezcan y destruyan a tu oponente. Otras veces, como cuando el Imperio Británico declaró la guerra al otomano, el conflicto abierto y el fragor de los cañones es lo deseado. Así lo juzgó Cecil Rhodes con su pluma de diamantes desde sus colonias africanas.
Batallas de todo tipo se plantean en las oficinas de la inteligencia militar. Asesinatos, mentiras, traiciones, conspiraciones, chantajes, banderas falsas y propaganda para la población. Todo tiene que ser calculado si se quiere mantener el poder. La mafia de Occidente sabía que no era la única, e incluso dentro de sus propias filas existen ciertas rupturas y enemistades. Sin embargo, una tradición oscura les sirve de memoria y la ha cohesionado con el tiempo. La historia es para ellos un secreto que se pasa de generación en generación. El método de control y la magia que permite pastorear a las masas también se encuentra en su biblioteca. El Peking Union Medical College y el China Board of Medicine fueron fundados por la familia Rockefeller. La mafia que continuaba financiando al partido bolchevique también estaba en guerra con otras fuerzas políticas en China. Al final, triunfó el Partido Comunista Chino y aplastó la memoria ancestral del imperio anterior. Lo logró quemando libros y condenando a muerte a los que valoraran el conocimiento. Mao Tse, después de recibir una adecuada educación en Yale, lideró al gobierno en una transformación sin precedentes. Las ideas salidas de Yale y su Padawan por el módico precio de 60 millones de muertos demostraron ser un gran experimento, en palabras del propio David Rockefeller. China fue aliada durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Aunque no envió soldados en esta última, sus obreros fabricaron armas y alimentaron las líneas británicas. La Primera Guerra Mundial le sirvió a la mafia de este cuento para terminar con el Imperio Otomano y unir a Estados Unidos y Europa en una guerra conjunta, algo anhelado por Cecil Rhodes en su testamento. También sirvió para establecer un sistema de pasaportes e impuesto a la renta en la mayoría de países colonizados por la mafia bancaria. Es una ingenuidad creer que una mafia que busca el poder y es capaz de Hiroshima se retiró de Pekín y sin más cedió su poder al Partido Comunista. China, tras su reseteo, sería abierta al mundo 60 años después. El acto fue facilitado por Henry Kissinger, el emisario de la familia Rockefeller. China nunca dejó de estar conquistada. Es el mayor comprador de deuda de Estados Unidos y sus políticas de natalidad curiosamente resuenan con algo que el padre de Bill Gates predicaba: la eugenesia. Con sus políticas monetarias de devaluar el yuan para mantener competitivas las exportaciones, el gobierno chino provee de esclavos a las corporaciones de Silicon Valley. Mickey Mouse está presente en la plaza principal de Shanghai y le da una sonrisa macabra al sistema de crédito social. Mickey Mouse también está a una cuadra de la plaza principal de Moscú. El Kremlin fue testigo durante el siglo pasado de una lucha de poder en la que las antiguas mafias del este fueron derrotadas paulatinamente. Es probable que Stalin haya pertenecido a una secta. Sin embargo, no era un títere, y la bomba de Nagasaki fue una señal para Rusia. Conviene hacer una pausa y meditar sobre lo poco acertada que es la palabra títere. El presidente de un país lejano puede ser dirigido de distintas maneras. Quizás una pistola cae sobre su cabeza y la de su familia, en cuyo caso está obligado a hacer casi todo lo que le pidan. Aún así, tiene que guardar ciertas formas.
para que el pueblo no se dé cuenta de que su presidente se encuentra amenazado de muerte. Quizás cree incauto que lo que diga el FMI o la Internacional Comunista es correcto y tiene un consejero que le murmura cosas en el oído. Quizás incluso firmó unos contratos y aceptó un dinero de dudosa procedencia con aquellas condiciones que su moral no sentenció. O quizás participó de ciertos rituales e hizo promesas ante un santuario y compartió un pacto de sangre con otros individuos a quienes tampoco les importa el pueblo. En ninguno de estos casos, el presidente es un títere. Un títere sería un robot. El poder puede ejercerse de diversas maneras y distintas formas de presión son adecuadas en diferentes escenarios. La presión que genera un partido a su banda de políticos es distinta a la que ejerce una corporación a un ministro o un organismo internacional a un presidente. La corrupción y el sentido de pertenencia se vuelven aceites importantes para los engranajes de poder. Así, se puede regresar a ver al siglo XX y entender la colonización. No es que Inglaterra y Francia no han ido a la guerra porque los líderes de ambos países han decidido estar en paz. Es porque han sido colonizados por el mismo poder. Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin estaban comprometidos, al igual que Pinochet, con ciertos acuerdos apenas ocultos al público. El petróleo de PDVSA se vende a multinacionales cuyas mesas de directivos le encuentran una utilidad al modelo de Hugo Chávez. El petróleo de Standard Oil alimentó los aviones de Hitler, mientras que A.G. Farben le proveía de químicos. Las familias dueñas de aquellas enormes corporaciones sin duda tejen conversaciones que trascienden los países y saben que el presidente no tiene el poder. Los líderes cuyo éxito la mafia bancaria propició en Medio Oriente se rebelaron y tuvieron que ser reemplazados. Vinimos, vimos y murió, comentó Hillary Clinton de Saddam Hussein. El destino de Gaddafi fue similar. En Arabia Saudita, el 2017, el príncipe citó a las personas más poderosas del país en el Hotel Ritz-Carlton para lo que sería una jugada de película. Cuando los invitados estuvieron en el interior, las Fuerzas Armadas los llevaron presos. Ministros y magnates perdieron sus propiedades y la sociedad presenció una purga que subrayó el poder del príncipe. Después se encargaría de otros miembros de la familia real. Mohammed bin Salman ha sido aliado del Pentágono en la guerra de Yemen desde sus inicios, así como lo fue Osama bin Laden y los Mujahideen décadas atrás. A veces, para consolidar el poder, es necesario favorecer el exterminio, el miedo y el caos. Valió la pena, respondió Madeleine Albright, la secretaria de Estado del Pentágono, tras ser cuestionada por el 500.000 de niños muertos en Irak. El Estado Islámico de alguna manera vende el petróleo en el mercado internacional y logra comprar cientos de flamantes Toyotas. El Partido Comunista, el Pentágono, el Mossad y el Kremlin han sido socios y han actuado con intrincada armonía en el sistema financiero internacional, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra las drogas, en la NASA y en hacer eco a la Organización Mundial de la Salud.
Debemos contemplar la posibilidad de que en las esferas más altas del poder ya no haya conflicto. Las consecuencias de ello serían profundas. Significaría que la guerra actual es contra el pueblo. Dicen que Escipión advirtió al Senado en contra de destruir Cartago totalmente y salar sus tierras. Poseía una sabiduría que ahora tiene la mafia de Occidente. La importancia de un enemigo junto al pan y al circo.